Hola, el día de hoy hablaremos acerca de los poemas, qué son, cuál es su estructura, qué es el recurso literario, las rimas, sentido literal y sentido figurado. Los poemas son una composición literaria que expresa ideas, emociones y sentimientos. Y también es muy importante aprender a leerlos. No se leen como nosotros leemos comúnmente. Tienen una forma de leerse para que tú puedas transmitir esa emoción o esa idea. Por ejemplo, Pobre barquilla mía, escrita por Félix Lope de Vega, si yo la leo tal cual, quedaría algo así. Pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada, y entre las olas sola. ¿A dónde vas, perdida? ¿A dónde te engolfas? Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Bueno, si yo trato de darle una mejor lectura, un énfasis mejor, se lee de la siguiente manera. Pobre barquilla mía, entre peñascos rota, sin velas desvelada, y entre las olas sola. ¿A dónde vas, perdida? ¿A dónde? Di, ¿te engolfas? Que no hay deseos cuerdos con esperanzas locas. Cambia. ¿Notaste esa diferencia? Hay muchas personas que se dedican a escribirlos y a leerlos, y la verdad es que te transmiten un bonito sentimiento. Su estructura probablemente es muy familiar, sin embargo no te has dado cuenta. Cuando tú te quieres aprender tu canción favorita o cantas el himno nacional, escuchas el concepto de estrofa. En el caso del poema, está escrito en renglones cortos, que esos renglones se llaman versos. Cuando juntas 3, 4, hasta 5 renglones, estás formando una estrofa. Te repito, una sola línea es un verso, juntas 3 o 4 y ¡pum! Sale la estrofa. Aquí tenemos un ejemplo de Apegado a mí, escrito por Gabriela Mistral. Si te acuerdas, en el ejemplo anterior solamente está escrito. No escriben verso 1, 2 puntos, velloncito de mi carne, y luego verso 2, 2 puntos, que en mi entraña yo tejí. No, simplemente esta sección es para que veas cómo en este caso hay 4 versos, o sea, 4 renglones, que al juntarlos, por ejemplo, al hacer un párrafo, aquí en los poemas se llamaría estrofa. Este poema escrito por Gabriela Mistral se lee de la siguiente manera. Velloncito de mi carne que en mi entraña yo tejí, velloncito friolento, duérmete apegado a mí. Las rimas son la característica principal de los poemas. Una rima es la semejanza de dos sonidos de las palabras finales de los versos, es decir, que la última palabra del renglón, su sonido debe de coincidir con la última palabra del siguiente renglón. Hay dos tipos de rimas: la rima consonante, es decir, que el sonido coincide en una o dos sílabas, como manzana, campana, corazón, melón, cangrejo, conejo. Por el otro lado tenemos la rima asonante, es decir, que solo coinciden dos sonidos de las vocales. Los sonidos de las vocales, por ejemplo, manzana, blanca, aguacero, recuerdo. Aquí en la rima asonante es como una sensación entre que sí rimó pero no rimó, aunque las vocales son iguales, pero no termina de sonar tan bonito como en una rima consonante, por ejemplo, cangrejo, conejo. Es muy importante que sepas que la rima está muy apegada a la estructura del poema, es decir, generalmente el verso 1 y 3 coinciden en la rima, es decir, la última palabra de esos dos versos suenan igual. También sucede lo mismo con la 2 y la 4, o sea,
hacen parejitas, la 1 con la 3 y la 2 con la 4, pero hay escritores en donde la rima la provocan con el verso, la última palabra del verso 1 y 4 y luego hacen parejita con el verso 2 y 3. Las últimas palabras del verso 2 y 3 las juntan para hacer la rima. Pero bueno, ya va muy de acuerdo, ya eso es según cada criterio de cada escritor. Aquí te dejo dos ejemplos de rima asonante y consonante. Bueno, a mi madre. Te fuiste de mi lado. En silencio fue tu partida. Mi corazón se ha dañado por tan súbita despedida. Juan Meléndez Valdés. Si te das cuenta, este fue un ejemplo de rima consonante, es decir, lado con dañado, la última palabra de el verso 1 y 3 rimaron y la última palabra del verso 2 y 4, es decir, partida y despedida, rimaron. Un ejemplo de rima asonante es el siguiente. Despacito y buena letra. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Antonio Machado. Si te das cuenta, aquí este es un poema que solamente tiene 3 versos, o sea, 3 renglones. Y aquí está coincidiendo el sonido de la última palabra del verso 1 con la palabra del verso 3, es decir, letra con hacerlas. Dentro de los recursos literarios de los poemas encontramos el sentido literal y el sentido figurado. El sentido literal se utiliza para mencionar un hecho o un objeto de manera clara y directa, de modo que todos lo van a entender. Ejemplo, tus ojos son de color verde. El sentido figurado es una manera de describir un hecho o un objeto empleando palabras cuyo sentido es indirecto y por lo general es difícil de comprender la primera vez. El sentido figurado se ocupa más seguido en el poema de muchos sentimientos, generalmente es de amor. Entonces tratamos de enamorar a una persona y siempre procuramos usar palabras que sean elegantes, comparaciones que te lleven a la imaginación. En este caso, si usamos el ejemplo anterior, en lugar de decir tus ojos son de color verde, yo puedo decir tus ojos son como 2 aceitunas o puedo decir tus ojos son del color de una aceituna. Y eso me lleva a reflexionar y comenzar a pensar que, bueno, una aceituna es de color verde, entonces tal vez a eso se refiere. El sentido figurado es más decorado. Mira, aquí tengo un ejemplo, tenemos una imagen de una chica que está mirando la puesta del sol. En un sentido literal, yo diría, Mariana, con su cabello largo y lacio, observa el sol junto al mar. Pero en un sentido figurado, decimos, Mariana observa cómo el sol se acuesta en el lecho cálido del mar. Te das cuenta cómo las palabras están puestas, están un poco rebuscadas, tratan de decir lo mismo pero con una forma más elegante. Mira, aquí también te pondré el sentido literal y figurado, ya tal vez no en un poema, pero en un texto. Mira, vamos a hablar de las hormigas. En un sentido literal, yo diría, las hormigas son insectos que construyen sus nidos como grandes redes de túneles subterráneos. En cada hormiguero hay cientos de hormigas. Y en un sentido figurado, diría, las hormigas son pequeñas personitas trabajadoras. Construyen sus hogares abajo en el suelo. Allí vive una gran familia de cientos de hormigas. Y te pongo dos imágenes como para que termines de entender que el sentido literal es eso, las cosas tal cual son. Y en un sentido figurado, pues bueno, es un poco más juguetón y ahí tenemos la caricatura de una hormiga. Sabemos que las hormigas en la vida real no son así, no sonríen y no son como amigables como tal. Entonces, pues este es
un ejemplo para que logres diferenciar el sentido literal del sentido figurado. En el poema siempre usamos el sentido figurado más que el literal. Dentro de los recursos literarios existen varios tipos. Nosotros vamos a estudiar 3: símilo-comparación, onomatopeya, aliteración. Símilo-comparación se refiere que es la comparación entre dos o más elementos. Ejemplo, tu sonrisa es como un puñado de perlas. Bueno, en un sentido literal, estamos hablando que una sonrisa pues tiene dientes, y cuando alguien sonríe es porque alguien está feliz, está contento, acaba de recibir una buena noticia. Pero decirle a alguien que su sonrisa es como un puñado de perlas es imaginarse que tal vez su boca está llena de perlas. No, claro que no. Se refiere a que las perlas pues tienen un color blanco, son muy bonitas, son un objeto de alto valor. Entonces, una comparación o un símil es entre la sonrisa y las perlas, es decir, que la sonrisa de esa persona es muy bonita, muy valiosa, que sus dientes son también blancos y perfectos, por así decirlo. Para la onomatopeya significa que es la imitación escrita de los sonidos, y como ejemplo tenemos el tren pu nos llama desde lejos. Hay muchas canciones, muchos poemas o muchas rondas en donde se utiliza ese tipo de sonidos. Por ejemplo, hace mucho tiempo estuvo de moda la canción de El Pollito Pío. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, el pollito pío. A lo lejos se escucha el sonido del pollo, el sonido del pollito. Eso es una onomatopeya. Generalmente se utiliza en las canciones o en otro tema que verás más adelante, que se llama la historieta. La aliteración es la repetición de los sonidos en diferentes palabras. Rápido corren los carros del ferrocarril. Hay varios de esos ejemplos. Realmente este recurso literario se ocupa más precisamente para las adivinanzas o para los trabalenguas que los revisamos el ciclo anterior. Es muy importante saber quiénes son las personas que escriben los poemas. Esas personas son los poetas, pero cada vez que tú leas un poema es importante que investigues quién es la persona que lo escribió. En ocasiones pueden ser políticos, novelistas, intelectuales, grandes actores o personas que han sido muy importantes en la historia de su país. México no se queda atrás y tiene personajes muy importantes. A continuación te voy a dar lista de los más famosos y las más famosas personas, hombres y mujeres que han escrito poemas. Existen muchos mexicanos que han escrito poemas que son muy interesantes, de mucha cultura, pero estos que te voy a mencionar probablemente ya los has escuchado antes, y si no, te invito a que sigas investigando quiénes son los más famosos poetas de México. Octavio Paz, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo, Salvador Díaz Mirón, María Enriqueta Camarillo, Pita Amor, Netzahualcóyotl, Ramón López Velarde. Bueno, como te decía, te invito a que sigas investigando quiénes son los mexicanos más importantes con respecto a la literatura, a la poesía, y vas a encontrar a muchísimas personas, e incluso tal vez puedas encontrar algún poema que te guste. Bueno, pues ahora arma tu poema. Claro que sí, tú también puedes ser un poeta, transmitir un sentimiento, como te dije al principio. El poema es una forma artística de expresarte. Cuando tú piensas en algo, quieres dibujarlo, pintarlo, te estás expresando artísticamente con pinturas, por ejemplo. También te puedes expresar
con las palabras, así como existe la música y hay personas que se dedican a escribir la letra de las canciones, bueno, pues también hay personas que escriben los poemas. Así que te voy a dar unos cuantos tips, unos cuantos pasos para que tú también armes tu poema. Paso 1. Debes elegir un tema o un sentimiento, es decir, un tema puede ser la sociedad, la política, mi mascota, mi escuela o un sentimiento. ¿Cómo estoy hoy? Me siento feliz, triste, enamorado, desenamorado, etc. Una vez que tengas elegido tu tema o sentimiento, vamos con el paso número 2, que es escribir ideas generales, o puedes ir agregando también unos recursos literarios en esas ideas generales que vas escribiendo. Por ejemplo, si voy a hablar acerca de mi mascota, voy a hablar acerca de mi perrito. Mi perrito es grande, de color miel, es un perrito travieso, le gusta mucho jugar con su pelota, pero puedo ir explicando esas características de mi perro o puedo explicar cuánto quiero a mi mascota y puedo ir agregando esos recursos literarios. Por ejemplo, quiero mucho a mi perrito Bongo, lo quiero de aquí a la luna, por ejemplo, y ya estoy utilizando esos recursos literarios. También puedo decir su pelo es del color del oro o del color de la miel, por ejemplo. Paso número 3. Estructura el paso 2, es decir, tus ideas generales en versos y estrofas. Acuérdate que hablamos de los versos y las estrofas. Los primeros son renglones y ya juntas varios renglones y haces estrofas. Paso número 4. Una vez que ya tus ideas generales se transformaron en versos y estrofas, pues no olvides también algo importante que son los signos de puntuación, como los puntos, las comas, signos de interrogación y de admiración. Ya una vez que tengas esa estructura, vas con el paso 5, que no olvides poner las rimas o a la hora que vas escribiendo, agrega esas rimas. Es decir, este paso número 5 lo puedes combinar con el paso 2, 3 y con el 4. Y ya por último, en el paso número 6, practica la lectura y la velocidad de tu poema. No olvides los ejemplos que te mencioné anteriormente. Un poema tiene una forma de leerse, una entonación. Si el poema es un poema triste, tienes que hacerlo con ese sentimiento de tristeza. Si es un poema de amor, es como si trataras de conquistar a alguien. No olvides practicar la lectura, la emoción y la velocidad de tu poema. Y bueno, ya por último, acuérdate que un poema te ayuda a expresar tus sentimientos. Tal vez no puedes decirlos de manera oral, no se lo puedes decir así directamente a alguien, pero sí puedes escribirlo y eso te va a ayudar para liberar tus emociones. También no se te olvide conocer al autor o autora, es decir, la persona que los escribe, porque en ocasiones los poemas son un reflejo de la cultura. A veces hay personas que han escrito poemas acerca de una guerra o de algún momento social muy importante y ese poema te ayuda a comprender mejor la historia o la forma de pensar de esa época. También los poemas te van a ayudar para aprender a leer ya con un ritmo, con un estilo, también para comprender las cosas e imaginar, porque el sentido figurado aquí nos lleva a imaginar y explotar mucho nuestra creatividad. Aquí te dejo un breve ejemplo de un poema. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a tus cristales, jugando, llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Te invito a visitar el canal de Camila Valencia. Es una niña que se dedica a recitar poemas.
Visítalo para que te des muchas ideas y te animes a crear el tuyo o a recitar poemas también. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que este video te haya servido para entender un poco más los poemas y no olvides armar el tuyo. Nos vemos la próxima. Adiós.